Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La posibilidad de que el salario básico unificado para 2020 quede en 400, es decir, no registre ningún incremento para el siguiente año, gana terreno. El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, aseguró que el país vive una deflación y por tanto no se puede hablar de subir el salario e incluso agregó que se debería hacer una reducción, aunque a la misma línea reconoció que hay prohibiciones legales para aquello. Cabe recordar que una eventual falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores hace más alta la probabilidad de que se fije el salario a través de la fórmula propuesta por el Ministerio de Trabajo en septiembre pasado. Son las 8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 minutos. Saludamos a representante de los empleadores ante el Consejo de Salarios y Trabajo. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Está previsto para el próximo lunes una nueva reunión del Consejo Nacional de Salarios y del Trabajo a fin de analizar el tema de la fijación del salario básico unificado que debe regir para el 2021. ¿Cuál es la posición que tienen los empleadores frente a este tema? Estimada Licenia, muy buenos días. Alexis, un gusto saludarlo a la distancia. Buen día a todos quienes nos escuchan. A ver, la sesión del día lunes pasado quedó suspendida por una falta de cifras que estaban pendientes. Entonces retomaremos la sesión el día lunes. Las declaraciones del ministro de Economía son extremadamente ciertas y pragmáticas. Tan así que vemos una deflación de menos 1.6%, vemos una pérdida de más de 700,000 puestos de empleo, vemos un sinnúmero de índices, inclusive una caída de Producto Interno Bruto proyectada de aproximadamente un menos 10% para este año 2020. Lo que el ministro plantea, ya ni siquiera en nuestro sector solamente, es real. Y es importante también tener presente que tanto el Código del Trabajo como la misma Constitución hacen referencia a una variación de salario. Más bien, es el Acuerdo 185 que determina que no se podrá reducir el salario fijado. Nuestra posición ha sido, revisemos las cifras, propendamos a llegar a algún acuerdo, pero ratificando que el problema principal en el Ecuador dejó de ser salario hace tiempo atrás y el mayor problema es la pérdida de empleo que viene siendo sostenida desde el año 2015. No es un tema que sucede solamente en pandemia, sino es un tema que viene desde hace algunos años atrás. ¿Cómo se tiene que esa lógica? Entonces, don Rodrigo, buenos días, ¿cómo está? Para evitar que se sigan perdiendo fuentes de empleo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A ver, yo creo que vamos a tener que retomar las palabras de un científico que quiso mucho al Ecuador, que fue Charles Darwin. La mayor capacidad de adaptación la mayor capacidad de permanencia tienen las especies que más fácil se adaptan. Si nosotros tenemos normas jurídicas extremadamente rígidas, menor capacidad de adaptación tendremos. Entonces, los trabajos que se realizaron a nivel del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, los acuerdos que se llegaron el año 2019, pues, y que han sido re-ratificados del 2020, creo que son la primera herramienta. Y esos acuerdos se han cristalizado dentro de lo posible en los acuerdos ministeriales de giro de negocio productivo, emprendimiento, empleo joven y para lo que es sector turístico y cultural. Más bien confiamos que estos acuerdos propendan a generar más espacios de fuentes de empleo, acogiéndonos no solamente a la nueva realidad que nos obliga a la pandemia, sino también a la nueva realidad y nuevas dinámicas laborales que nos viene evidenciando el mundo desde hace más de una década. Rodrigo, ¿cómo explicarle al trabajador que está recibiendo
disminuido por estar ahora sujeto a una jornada reducida por efectos de la ley humanitaria, ¿cómo explicarle a esa familia que recibe menos ingresos y que sin embargo mantiene el mismo nivel de gastos porque el costo de la vida no se ha reducido en la práctica, más allá de las cifras que presentan las autoridades en la práctica? Si usted le pregunta a cualquier persona, eso no ha sucedido. ¿Cómo explicarle la posibilidad de que su salario se quede congelado para el 2021? Licenia, le voy a ser muy honesto, quienes estamos trabajando y quienes estamos permanentemente en el sector rural y nos vemos abocados a que nuestros costos de producción en estos momentos están superando nuestros costos, nuestros precios de venta de muchos productos, la vivimos igual y la estamos peleando como gato panza arriba, como se dice. La situación no es fácil. Y de igual manera no es fácil ver cómo han cerrado un sinnúmero de empresas. Y podemos hablar de empresas pequeñas, hablar de pequeños emprendimientos, pero también vemos hoteles grandes, cadenas importantes que también han cerrado y ya ni siquiera generan un empleo reducido porque ya no existen. La situación no es un tema del Ecuador. Esta es una situación mundial. Y la Organización Internacional del Trabajo para el Ecuador en proyecciones a diciembre del 19 hacía referencia a una posible pérdida de un 2% de empleo pleno. Lamentablemente vino la pandemia y las fuentes de empleo que se han perdido, como hago referencia de acuerdo a las cifras del INEC, septiembre 19, septiembre 20, son algo más de 700,000 fuentes de empleo. Realmente tenemos que buscar mecanismos de poder adaptarnos de mejor manera a los nuevos tiempos, buscando sostenibilidad tanto de las fuentes de empleo como del empleo mismo. Porque si la fuente de empleo desaparece, o sea, y le voy a ser franco, y esto lo hemos conversado con ustedes como Pichincha Universal, cuando salieron estas situaciones en contra de la radio que querían cerrarla. ¿Cómo se defienden los empleos de la radio si la radio ya no existe? Y yo creo que los espacios de comunicación plurales, podemos estar de acuerdo, podemos tener discrepancias, todos deben existir. Y hago un ejemplo puntual y perdón que tope un tema casa adentro, digámoslo así. Esta situación que bien usted decía, Rodrigo, afecta no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Ha dado lugar de que en otras latitudes soluciones como por ejemplo la de la renta básica, lo han planteado varios países en Europa. En Ecuador vemos que hay voces que son totalmente contrarias a que se adapten este tipo de condiciones por la situación económica misma que tenemos en el país. Pero ¿qué hacemos entonces para decirles a quienes tienen que jugárselas día a día como trabajadores autónomos, para poder llevar el pan a la casa, que hay que adaptarse a estas condiciones que nos plantea hoy el Ecuador y el mundo? A ver, precisamente el tema de trabajadores autónomos es una preocupación que se ha analizado en el Consejo desde hace varios años, porque obviamente el trabajador autónomo no tiene un patrono a quien poder reclamarle. Pero ahí yo quiero darle unas cifras. Cuando hacemos referencia a los datos de número de trámites y número de días para emprender un negocio, vemos que Chile tiene 6 trámites y 4 días, Colombia 7 trámites, 10 días, y me voy rápidamente al Ecuador. El Ecuador tiene, dicen 11 trámites, pero solamente cuando vamos viendo los subtrámites que hay es interminable, y hablamos de 48 días para poder formalizar un negocio. El Ecuador tiene problemas estructurales que vienen evidenciándose, no ahora. La pandemia simplemente nos obligó a ponernos mascarilla, pero sacarnos las vendas de los ojos que muchas veces no queremos aceptar. Entonces, el momento que vemos que para poder emprender en un negocio formal necesitamos 48 días con los costos que esto implica, con todos los trámites que esto implica, con todas las demoras que esto implica adicionales entre cada trámite y trámite, lo que vemos es que nuestra capacidad de adaptación es menor aún. ¿Qué hay que hacer? ¿Y por qué otros países también han hecho al revés, por ejemplo? O el Ecuador ha hecho al revés que el resto. Otros países, el Estado había tenido una previsión de fonditos, como se les llamaba, donde había una reserva que en caso de
emergencia podía poner e inyectar a la economía. En nuestro caso, se dio al revés. En diciembre del 19 se eliminó el anticipo de impuesto a la renta. Sin embargo, me parece que fue julio, se lo resucitó a través de decreto ejecutivo, en donde se volvió a anticipar el impuesto a la renta para empresas que se estaban sosteniendo, que estaban sosteniendo el empleo, buscando mecanismos de adaptación, pero que lamentablemente no tenían la liquidez. Cuando pensamos en pequeños emprendimientos, vemos justamente la importancia tan grande que es de tener reglas claras y estables. Y le voy a hacer mención de dos emprendimientos que relativamente son pequeños y que nos han demostrado muchísimo. Helados de Salcedo. Los helados de Salcedo este año han podido generar ya un par de exportaciones a Estados Unidos. Tenemos más mercado, hay poder adquisitivo allá, estamos complicados aquí, pues le metemos ñeque, le metemos fuerza y Helados de Salcedo está llegando a Estados Unidos. Y la misma situación pasa con una marca de quesos, que no solamente es queso, sino entró a una marca diferenciada como Queso Azul, y a ese Queso Azul le puso Andino. Pues se cumplen ciertas reglas claras, se aprueban mecanismos y los acuerdos comerciales son tan importantes para poder desarrollarnos. Y por eso es que el sector, y con esto termino, Licenia, perdóneme, y por eso es que el sector agroexportador, en contra de las expectativas, ha podido, a pesar de las limitaciones de consumo de China, de Europa, ha podido seguir creciendo y sosteniendo las fuentes de empleo. Don Rodrigo, hay propuestas de sectores de los trabajadores en el sentido de incremento salarial dependiendo de los sectores y otras en que se realice un alza paulatina hasta llegar en algún momento a una cantidad cercana al costo de la canasta básica familiar. ¿Estas propuestas de los trabajadores tienen posibilidad o no tienen posibilidad? A ver, primeramente la propuesta sectorial o propuesta de género, que también se ha mencionado, tendría que estar apegada a la ley. La ley sí considera alzas, depende de sectores. El sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, tiene unos, justamente se llaman salarios sectoriales mucho más elevados. El sector cada sector tiene esto. Estos sectoriales se funcionan en base a un principio claro, que es primero en base a la productividad de cada uno de los sectores. Lamentablemente, el sector no necesariamente representa la realidad de la empresa. Entonces, hay empresas que sí podrán subir, hay empresas que ese incremento les puede costar su sostenibilidad. Y creo que es importante mencionar el estudio que presenta Pricewaterhouse en estos últimos días, en el que precisamente dice que de las empresas muestreadas, usualmente son medianas a grandes empresas, el 8% estaría pensando en una posibilidad de incremento salarial, pero ese incremento salarial sería solamente del 0.4%. Y no nos olvidemos que todo incremento salarial tiene un impacto directo en el tema inflacionario. Y el impacto del salario beneficia a quienes tienen salario, pero el impacto inflacionario afecta a toda la población. Con esa perspectiva, entonces, el incremento salarial en este momento, digamos, no va a ser posible. El 2021 no se va a experimentar un incremento por más reducido, bajo, mínimo que sea, Rodrigo. Alexis, yo creo que, y solamente para completar una idea que no quería extenderme más, Licenia, cuando hacemos referencia a las cifras del INEC, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, eso es otro tema. Pero nos hace referencia que la canasta básica familiar está en $711 y que el ingreso familiar está en 746, ¿ya? Como digo, esos son los datos que nos entrega el Estado. No paso a discusión. Sin embargo, cuando hablamos de la fórmula, que en caso de no llegar a acuerdo se debería aplicar, de las cifras que tenemos, todavía un poco incompletas, la matemática de la fórmula planteada por el Ministerio del Trabajo nos daría un valor negativo y un negativo importante, lamentablemente.
la productividad laboral este año ha decrecido considerablemente, al igual que el empleo pleno, y la informalidad se ha incrementado sustancialmente. El acuerdo ministerial, si bien la fórmula nos determinaría un negativo para la variación de salario, sí prevé que no se debe modificar del salario fijado. O sea, veríamos lo lógico, la matemática, la técnica nos diría que deberíamos sostener el salario y confiar que estas nuevas modalidades contractuales permitan otorgar derechos a más gente, porque en este instante, en cifras reales, el 30% de la población tiene empleo. El 70% de la población, y esto es un tema que ya lo vivimos años atrás, no lo tiene. Y solamente le comento algo que sucedió hace varios años en una entrevista. Estábamos con Mesías Tatamuez en una radio y se abrieron micrófonos, y les soy honesto, yo me preocupé porque dije, decimos un incremento mínimo, nos van a reclamar. Y de las tres llamadas, dos de esas llamadas decían, ¿qué están hablando de salarios? Por favor, necesitamos trabajar, no hay empleo. Esas dos llamadas son el 66% hace 3 años. Actualmente es del 70%. El problema es generar fuentes de empleo, sostenibilidad para las empresas y crecimiento para estas, para que puedan crecer en fuentes de empleo y en más de empleo pleno. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Rodrigo Gómez de la Torre, representante de los empleadores ante el Consejo de Salarios y Trabajo. Ustedes han escuchado su posición y sacan sus propias conclusiones. Muy amable, don Rodrigo, muchas gracias. Muy amable, Rodrigo. Gracias. Punto Noticias, conectando a la gente.